Pasa como al doctor Rey, yo tampoco soy experto en esto de lo que os voy a hablar esta tarde, pero después de preparar la charla, pues la verdad es que todavía menos, así que sed buenos con las preguntas, no como yo. Y mira, las fístulas arteriovenosas son conexiones anómalas entre la arteria y la vena pulmonar. Eso significa pues, que la sangre azul se cuela hacia el camino rojo. Eso significa que aquí sí que hay un shunt, derecha e izquierda, y es un camino de baja resistencia, lo cual ya va a significar que estos pacientes en general tienen un estado hiperdinámico. Se describieron hace mucho, a finales del siglo XIX, y no son tan raras, uno de cada 5.000. La mayor parte de las veces, cuando os encontréis con una fístula arteriovenosa en el pulmón, lo que tenéis es esto, una telangiectasia hemorrágica hereditaria, cuya descripción pues, empieza como un chiste, porque fue un francés, un inglés y un americano, los que de forma casi simultánea, a finales en el año 1900, más o menos, alrededor del 1900, describen en 3 partes del mundo características de esta misma enfermedad. La tríada que la define clínicamente y además nos permite el diagnóstico es que esta gente sangra, epistasis espontáneas recurrentes por la nariz, las telangiectasias mucocutáneas típicas y luego las malformaciones, que son el motivo por el que estamos hablando hoy de ellas en esta charla, que suelen estar en tubo digestivo, sistema nervioso central y también, claro, en el pulmón. Es una enfermedad hereditaria, con carácter autosómico dominante casi siempre. Hay un lío mezclado con la genética aquí, pero básicamente 2 tipos fundamentales. La tipo 1 es la que se debe a la alteración del gen de la endoglina y la que yo creo que lo puedo señalar, ¿no? Sí, no. Y el tipo 2 es importante porque, aunque con mucha menor frecuencia en la población de estos pacientes va a tener fístulas, sin embargo es la que produce hipertensión pulmonar, que es un subtipo especial de pacientes que van pues, peor si cabe que en general. Todos estos genes que veis aquí están liados con el tema de la transmisión o de la señalización postreceptorial o intercelular por el TGF-beta. Y el resto de los pacientes que tengan fístulas pues van a estar en el contexto de esto, que para nosotros hoy es como mucho más interesante en un curso de corazón y pulmón, y es el síndrome hepatopulmonar. El síndrome hepatopulmonar es una circunstancia donde hay una enfermedad hepática más o menos aguda, más o menos evolucionada, con o sin hipertensión portal y desaturación por hipoxemia. Y esas circunstancias que lo definen de una manera vaga incluyen al que a nosotros todavía nos importa mucho más como cardiólogos, que es el tema del hepatopulmonar cardiogénico, aquel que nosotros de una manera secundaria a las cirugías o iatrogénica casi podríamos decir hemos generado al bypassear el hígado con las derivaciones cabopulmonares, que sería el GLEN para nosotros comúnmente, o aquellos niños que tienen continuidad cabácicos con el cavasima, cuando no se distribuye de manera simétrica el flujo de retorno hepático a los 2 pulmones. Estos pacientes tienen una fisiopatología bastante compleja, pero siendo resumido, lo que hay es un aumento de la llegada de sustancias vasodilatadoras al pulmón, lo que hemos llamado el factor portal, por ejemplo, en quien tiene shunts portosistémicos, y una disminución de la llegada de los famosos factores vasoconstrictores, el famoso factor hepático, que cada vez que hay periódicamente una publicación que atribuye algún tipo de molécula, últimamente los microRNAs, que parece que son fragmentos cortos de RNA que impiden la traducción de algún espectro del mRNA que se traduce en algunos genes que todavía no hemos llegado a conocer. Con lo cual, como veis, la versión de pago del algoritmo es esta, donde hay muchísimas más cosas implicadas que tienen que ver con la óxido nítrico sintasa endotelial y no endotelial, con la transmisión a través de los receptores 1 y 2 de la endotelina y otras serie de moléculas que todavía no conocemos bien, y queda por ahí en el aire aquello todavía el famoso factor hepático, pero veréis que es verdad. Y sí que hay alguien experto en esto a nivel mundial, sí que podemos decir que Claire Schoflin es quien realmente ha dedicado básicamente toda su labor investigadora a la descripción de esto, al tratamiento de esto, y es quien firma el único documento importante de consenso que hay a nivel mundial, que es esta carta o este documento de la Sociedad Torácica Británica. Entonces, si hay alguna duda con esto, hay que escribir a Claire y esa es la manera más fácil. Este mismo mecanismo, este mismo esquema es el que resume la fisiopatología. Esto sí que es fácil de entender. Hay un cortocircuito derecha-izquierda a nivel pulmonar, nos saltamos el alveolo y vamos con la sangre azul otra vez a las venas pulmonares. Entonces hay hipoxemia, pero además de hipoxemia se cuelan los trombos y se cuelan las bacterias. Por eso, estos pacientes, aunque tengan una buena capacidad de adaptación, es decir, compensan la cantidad del oxígeno arterial que hay mediante la eritrocitosis, sin embargo siguen en riesgo de tener abscesos cerebrales, embolias paradójicas y otra serie de cuestiones como por ejemplo la migraña y otras menos comunes como el hemotoras cuando hay una complicación mecánica con la malformación o incluso insuficiencia cardíaca de alto gasto como os dije antes. La hipoxemia es característicamente un hecho que se da cuando se ponen de pie, porque la mayor parte de las fístulas, no sé qué he hecho. A ver.
la hipoxemia se da cuando se ponen de pie, eso se llama ortodesoxia, ¿no? Suena lo del síndrome de platismia ortodesoxia a lo del foramen oval, pero no es la única causa del foramen oval de platismia ortodesoxia. ¿Vale? Eso. También las fístulas son una causa menos común, claro, pero también hay que tenerlas en cuenta. Aquí veis un ejemplo de un paciente con una fístula pues a nivel del lóbulo inferior. ¿Así va? Ahora, como la mayor parte están en los lóbulos inferiores, pues pasa que al ponernos de pie el cortocircuito aumenta. Ese es el motivo de la ortodesoxia, ¿de acuerdo? También, como sabéis, pues bueno, secundariamente en pacientes que lleven más tiempo de evolución, acropaquias y, por supuesto, la poliglobulia. Los abscesos, que son una manifestación clínica, por desgracia, bastante frecuente y hasta en un 20% de estas personas la primera manifestación son por bichos de los habituales, los que están en las superficies contaminadas de nuestro cuerpo, en la piel, tracto digestivo y tracto respiratorio, suelen ser cocos gram positivos. Y la verdad es que con independencia del tamaño de la fístula, ninguno de estos pacientes está exento de poderlo presentar, es decir, que ya podemos cerrar nosotros la fístula o no verla en un escáner, que si tenemos la sospecha de que sigue existiendo, se tiene que seguir con la profilaxis. Y la migraña, pues diversos mecanismos, microtrombos, sustancias vasoactivas, las propias malformaciones en los pacientes con RENDU, la hiperviscosidad de la policitemia, el alto gasto, muchos mecanismos que explican que más de la mitad de la gente con fístulas en el pulmón tiene migraña. En cuanto al diagnóstico, pues mirad, la manera antigua de hacer el diagnóstico era demostrar que había un SUN dentro del pulmón y por esto había que hacer inventos que eran difíciles de interpretar, difíciles de reproducir, como el método de la hiperoxigenación con oxígeno al 100% y calcular que hubiese un SUN intrapulmonar de más de un 5%, es decir, más del 5% de la sangre azul que va al pulmón por la MAPCA o por la malformación o por la fístula se colaba hacia el territorio venoso pulmonar y era el mecanismo del diagnóstico. Luego se dieron otras pruebas con isótopos que reproducían este mismo concepto, pero se han dejado de utilizar. De manera que la prueba de cribado hoy día, eso sí, está comúnmente aceptado o ampliamente aceptado que tiene que ser el eco con burbujas. Es decir, el eco con contraste, que realmente no es ecocontraste, son burbujas de suero salino agitado, con o sin sangre, que podemos poner una vía venosa periférica y demostrar la llegada de esas burbujas a las cavidades izquierdas a través de algún agujero, que puede ser intracardíaco, y si no es intracardíaco tendremos que pensar en el pulmón. El TAC para cuando tengamos un test de eco positivo y el CAT y la angiografía pulmonar para el tratamiento para dudas diagnósticas. Es verdad que cuanto mayor es el cortocircuito, más desaturado se está, pero la saturación de sangre periférica no es suficientemente sensible. Muchos de estos pacientes, la gran mayoría, pueden tener fístulas grandes en el TAC y no tener una saturación baja de oxígeno en sangre, porque con todavía, como veis, saturaciones del 95 y del 96 se pueden tener cortocircuitos de más del 10%. O sea que esto no vale solo como diagnóstico. Lo que está aceptado, lo que tenemos que pensar como prueba de cribado es en esto, en poner burbujas, suero agitado a un paciente que llegan a las cavidades derechas y a partir del segundo latido, es decir, en el tercero, en el cuarto o en el quinto, verlas en las cavidades izquierdas, porque si lo vemos inmediatamente, ya en el primer latido es porque se están colando por un foramen o por un cortocircuito intracardíaco. Esta manera de ver o de demostrar que hay fístulas en el pulmón se puede cuantificar y esto tiene su importancia porque veréis que se pueden tener o ninguna burbuja o unas poquitas, grado 1, unas pocas más, grado 2, muchas, grado 3 o toda la cavidad izquierda rellena de burbujas, ¿no? Grado 4. Tampoco se han complicado mucho con la clasificación, pero ojo, porque tiene su importancia. Quien no tiene burbujas o quien tiene unas muy poquitas no necesita hacerse un escáner. Veremos después. Esta es la ecografía de un paciente con un síndrome hepatopulmonar, 18 años, acropaquias, que llevamos viendo en la consulta de cardiología, 18 años por soplo, que decíamos que era inocente, pero ya, Dios mío, si parecen palillos de tambor, tendrá el agujero en algún sitio. Y fue la doctora Herrera que dijo, pues ponle burbujas. Pues aquí están las burbujas para que veáis que ni era un soplo inocente, era funcional por el alto gasto, pero no inocente, y todo ese es el paso de burbujas que tenéis allí. Una clasificación, pues 3 o 4 de Barzilai. El TAC, pues para ver la anatomía, para ver el detalle, para ver cómo lo vamos a embolizar, por dónde vamos a llegar, pero claro, para las que se ven, ¿cuántas dónde están? Las que se ven en el TAC, es decir, las macroscópicas, las que vamos a poder tratar, pero muchos pacientes tienen microscópicas con un TAC completamente normal, como el de ese chico que os acabo de enseñar. Si hay alguna complicación, también el TAC es el que nos ayuda. Si hay trombosis, si hay roturas, si hay hemotórax, si hay compresión de cualquier estructura, es el TAC el que nos va a decir dónde está el problema. Pero no es la manera de empezar el diagnóstico. El algoritmo diagnóstico razonable es este. Después de las pruebas sencillas, el eco de contraste o el eco con burbujas. Si eso es positivo, seguimos con el TAC adelante, pero si el eco es normal,
No hace falta que hagamos un escáner, hemos descartado la presencia de estas cosas, de las malformaciones arteriovenosas en el pulmón. Y luego se recomienda en el seguimiento, cada 3-5 años. El tema es que, claro, en población pediátrica, como al fin y al cabo son pacientes que radiamos seguidamente, que sometemos a procedimientos intervencionistas de repetición, la dosis acumulada empieza a ser dañina. De manera que hay trabajos en población pediátrica que demuestran que más de la mitad o la mitad de la dosis que damos a estos pacientes en rayos es de los procedimientos intervencionistas y la otra mitad de escáneres que podrían haberse evitado. Y en este sentido hay trabajos hechos específicamente en niños que dicen que si tú tienes una ecografía con burbujas con un grado 0, es decir, ninguna pasa al lado izquierdo, o unas pocas, de Barzillai, no necesitas un escáner porque no vas a encontrar nada macroscópico, por lo tanto, nada que puedas embolizar. ¿Qué es lo que vemos en los cates de estos niños? Pues que tiene un alto gasto. Aquí tenéis el ecocardiograma de este paciente con hepatopulmonar de 18 años que os enseñaba. Típicamente presión pulmonar baja, resistencias arteriolares pulmonares muy bajas, más de lo normal, y un alto gasto, porque son cortocircuitos de baja resistencia. Estas son las angiografías de su pulmón, para que veáis que aquí el que vea algo macroscópico, que levante la mano, pero realmente algo que podamos embolizar no lo vemos. Tiene un TAC totalmente normal, una geografía que puede tener cosas sutiles si lo ves con las gafas de ver fístulas, pero realmente de las que veis de para embolizar no tiene. Y tenía, sin embargo, un ecocardiograma, como veis, muy patológico. Este otro, sin embargo, que os enseño, pues es un paciente con una cardiopatía congénita compleja, una derivación cavo-pulmonar superior tipo cavo-asima, porque tiene una continuación cava hemiácigos izquierda porque tiene además situs inversus, como veis. Y aquí estáis viendo el drenaje de la vena cava superior que llega pues a la bifurcación de ambas ramas, y ya os imaginéis bueno, pues que el flujo simétricamente no se distribuye. Después de esta cirugía, la manera de incorporar las venas suprahepáticas a la circulación pulmonar fue esta, con un conducto que lleva la sangre a las ramas pulmonares, pero ya veis que de una manera bastante asimétrica, con lo cual el resultado de esto en el largo plazo es que cuando le hacemos una angiografía pulmonar, pues ya os podéis ir imaginando que este pulmón, ahora sí, sin y con gafas de ver fístulas, las tiene, aunque sean microscópicas porque son totalmente difusas, y sin embargo el pulmón izquierdo pues no tiene esa misma imagen. Esto es un síndrome hepatopulmonar cardiogénico, podríamos decir, ¿no? El tratamiento, sí, en todos los que se puedan embolizar. Y están de acuerdo todos los autores de la literatura que reviséis en que esto se tiene que tratar para prevenir que complicaciones de qué tipo, ictus, embolia y a lo mejor otras menos frecuentes como el hemotoras o mejorar la situación clínica de la migraña, pero básicamente se sabe que en el seguimiento, que no tiene que ser tan largo, veis ahí de 6, 4, 10 años, todos han tenido complicaciones graves como un ictus o un absceso. Y además del tratamiento invasivo o de embolización o cirugía, hay que darles antiagregantes, incluso a los que tienen telangiectasia hemorrágica hereditaria como prevención secundaria. Aunque tiendan al sangrado, toleran bien la aspirina. El hierro, fundamental. La ferropenia produce agregación plaquetaria activada por la serotonina y produce hiperviscosidad sanguínea. El oxígeno, que es algo a lo que cualquiera atendería si hay desaturación, sin embargo no vale para nada, solo los que tengan hipertensión pulmonar. Profilaxis antibiótica. A todos los que tengan un eco con burbujas positivo, tienen que dárseles profilaxis antibiótica, porque las bacterias son pequeñas, macromicroscópicas, las fístulas se van a colar. Los filtros de aire, que habitualmente no empleamos, siempre se nos olvidan en estos pacientes para cualquier canalización venosa central y también periférica. Evitar el mal de inmersión y en las embarazadas tratarlas antes del parto o antes del embarazo porque tienen un 1% de mortalidad. ¿Cómo las embolizamos? Pues con plaques. Cacharros de diverso tipo, los plaques son los de la izquierda, los coils los del medio y los microvascular plaques los de la derecha, que son la última generación de dispositivos que entran pues, por microcatéteres, que son bueno, pues, los catéteres más pequeños, no hace falta tampoco especificar. Aquí tenéis el resultado de la embolización de esa grande, que es de una adulta con una malformación de este tipo aislada, sin ser una paciente con telangiectasia hemorrágica, de momento, y este es el resultado de la embolización con un plaque y también con coils, que podéis ver ahí. En cuanto al resultado con coils, pues es más o menos las imágenes que tenéis aquí. Si son mejores los plaques o los coils, pues ganan los plaques. ¿De acuerdo? Eso sí que hay trabajos que demuestran que el resultado es mejor. Lo que pasa es que hay pacientes donde pues, no cabe un plaque. Aquí tenéis una paciente pequeña de 8 o 9 años con una telangiectasia hemorrágica hereditaria, fístulas múltiples, como veis en el pulmón izquierdo, también en el pulmón derecho, que no es subsidiaria de tratamiento con plaques y casi ni siquiera con coils porque la enfermedad es tan difusa, de hecho, pues murió poco tiempo después de que la conociéramos.
¿Qué pasa con la embolización percutánea? Pues que se puede recanalizar, sí, esa es la principal pega de todos los procedimientos percutáneos, que a veces hay que repetirlos, y si los comparamos con la cirugía, claro, salen perdiendo. La cirugía necesita menos reintervenciones, porque si te quitan el lóbulo o el segmento donde está la fístula, pues ya es difícil que se recanalice. Pero es cierto que toda la literatura concluye que tiene mayor mortalidad, mayor morbilidad y mayor estancia hospitalaria. Con los coils pasa esto, pues que se vuelven a abrir caminos a través del coil o incluso otros nuevos que se pueden formar alrededor. Y la cirugía, en cambio, sigue siendo muy importante en estos pacientes, para los que no podemos embolizar, pero sobre todo porque el trasplante pulmonar a veces es la única solución en las enfermedades con fístulas difusas donde no podemos hacer un tratamiento percutáneo, porque el trasplante hepático cura el síndrome hepatopulmonar y porque hay veces donde la cirugía tiene que ser la que definitivamente distribuye de una manera simétrica el flujo de las suprahepáticas a ambos pulmones. ¿Cómo? Pues dos ideas os traigo. Hay veces que hacemos una derivación cabo-pulmonar superior, el Glenn. Bueno, pues quien ha dicho, pues hagamos primero la inferior, distribuimos el flujo en Y a los dos pulmones y evitamos el tema de las fístulas entre una y la otra. También se puede colocar un conducto de Fontan extracardíaco en Y que sea capaz de distribuir el flujo de una manera más simétrica a los dos pulmones, también se ha intentado. Y el que más me gusta de todos es este, que es un trabajo con RM4D, de la que no voy a poderos decir muchas cuestiones técnicas porque yo cuanto más lo leo menos lo entiendo, pero las imágenes siguen siendo igual de bonitas, es decir, podemos predecir el flujo del resultado de dónde vamos a poner el conducto extracardíaco. Mejor ponerlo como en el modelo B que como en el modelo A. Incluso, si tenemos una continuación cava-ácigos, podemos predecir cómo va a ser el resultado de incorporar las suprahepáticas de una u otra manera. A la izquierda, ese 9% sería más o menos el esquema del paciente que yo os he enseñado y probablemente el que más eficientemente distribuye el flujo, en el sentido de que sea simétrico, es el modelo de la derecha incorporando las suprahepáticas a la ácigos, no a las pulmonares. Para terminar, deciros que no son tan raras como nos pensamos. Si hay un paciente que está azul y que no tiene agujeros en el corazón y que del pulmón no es, pues burbujas. Siempre sospechar en pacientes con abscesos cerebrales, siempre que sea factible embolizarlas. El trasplante hepático cura el hepatopulmonar y hay que intentar mejorar la derivación cabo-pulmonar completa.